Bueno, te voy a hablar sobre el libro de La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Bueno, voy a hacer un resumen rápido del libro que básicamente voy a hablar de unos personajes que van a ser los más relevantes en la historia, que son casi que los personajes principales, que son Clara del Valle y pues Esteban Trueba, Férula, Rosa y bueno, sí, ellos por el momento. Ah, bueno, y Doña Esther, que es la mamá de Férula y de Esteban, que son hermanos. Al principio se habla de Rosa y de Clara, que son hermanas y son hijas de Nivea y Severo del Valle, que bueno, son los propietarios de la gran casa de la esquina. Ahí vivían juntos en la capital y bueno, Rosa era una chica muy bella, tenía el cabello verde, bueno, pues la que está en la portada del libro. eh, y entonces ella, todo el mundo la veía y decía, wow, qué bonito. Entonces todos los chicos querían ser como su pareja porque era un gran honor. Porque aparte, Severo del Valle estaba postulado para ser un líder político, ¿cierto? Entonces, ahí lo invitaron a ser un líder político de un partido liberal que era el para el que él participaba. Y bueno, entonces en una de esas fiestas de celebración, Clara era, bueno, ese es un detalle importante, que Clara era clarividente, o sea, que ella tenía poderes de saber el futuro, de poder ver como tu aura y todo lo que está pasando, ¿cierto? Entonces ella, unos días antes de una fiesta, llega y dice, en esta casa va a haber un muerto, hablando desde la casa de la esquina, ella estaba muy chiquita, tendría como unos 9 10 años, y dice, va a haber un muerto, pero ¿qué pasa? Va a ser el muerto equivocado. Entonces, bueno, van a la fiesta y ahí Severo recibe comida y todo eso para celebrar y una garrafa de aguardiente. Entonces celebran eso y Rosa se enferma después de esa fiesta, ¿cierto? Y entonces llega el doctor Cuevas, que es el doctor que atiende a la familia casi que por todo el libro, y les dice, bueno, para que la chica se cure, denle un té con un poquito de licor. Y Severo, pues al ver que la hija estaba tan enferma, llega y le autoriza a la nana, que era como la mujer que cuidaba de todos los niños, de todos los hijos de Nivea. Entonces le autoriza abrir la garrafa de aguardiente para echárselo al té rosa. Entonces, pues la nana le echa el té a Rosa y Rosa se lo toma y bueno, ya se van a dormir todos. Al día siguiente, la nana va yendo para el cuarto a servirle el desayuno, una bandejita, pues porque está enferma, y llega y huele a rosas, pero ella dice, ve, tan raro, no es la época. Y entonces desde ese momento, antes de abrir la puerta, ella ya supo que había pasado, ¿cierto? Entra, abre las persianas, organiza, pone la bandejita, abre las persianas y no le sorprendió la verdad ver a Rosa muerta en la cama, ¿cierto? Pues porque dijo, ya se murió, pero qué pasa, entonces Rosa estaba, bueno, Rosa era la prometida de Esteban, estaban trabajando en una mina para darle, pues, para tener dinero y poderle dar una buena vida a Rosa, porque ya que se ganó, entre comillas, el derecho de poder ser su pareja, pues le quería dar una excelente vida. Y él, mientras que estaba en las minas, le llegó una carta de su hermana Férula, que era la que le informaba de que todo desde la capital, que le decía que Rosa se murió. Y pues él se desesperó, entonces él cogió y se fue hasta la capital, se pegó el viaje y pues fue al funeral de Rosa. Entonces, ¿qué pasa? Que a Rosa querían saber por qué se había muerto y el doctor Cuevas dijo, pues no va a haber otro remedio que abrirla. Va a tocar hacerle como, creo que eso se llama una autopsia. Va a tocar hacerle la autopsia, pero ¿a dónde? No, pues tocará en la cocina de la casa, ¿cierto? Entonces el doctor la hace por la noche, ya cuando todo el mundo está casi que dormido. Y la pequeña Clara va y como ella no puede dormir porque ella casi que vivía con su hermana Rosa, va y da una vuelta por la casa hasta que encuentra la cocina y ella se para en un banquito a ver qué estaba pasando. Y entonces ahí ve a Rosa abierta por la mitad con todas sus tripas salidas, cosa abierta para saber qué era lo que la había matado, ¿cierto? Eso estaban haciendo el doctor y su ayudante. Cuando por la mañana, bueno, la arreglan, la visten con su traje novia y una corona que habían hecho para el día de su boda con Esteban, que pues no estaba tan lejos, ¿cierto? Ya casi se iban a casar. Y Clara desde ese momento no volvió a hablar, hasta 9 años después cuando anunció que ella se iba a casar en uno de sus cumpleaños. Bueno, así transcurre el tiempo, Rosa murió por envenenación gracias al aguardiente
y Severo se sintió culpable por eso, y él renunció al partido, a lo político, exacto. Él renunció a lo político porque dijo, si yo no hubiera sido político y hubiera hecho esta fiesta, Rosa no se hubiera muerto, porque lo de aguardiente nunca hubiera llegado. Entonces, bueno, pasa el tiempo y ella se murió en la casa de la esquina. Y ya Esteban se va para las Tres Marías, que era una finca que tenían en un pueblo muy alejado, que tenía el papá de Esteban, que después se murió, creo, no me acuerdo. Y entonces él empieza a trabajar las Tres Marías con Pedro II, que es el hijo pues, de Pedro, que era un viejito, que el viejito tenía como conexiones con el realismo mágico, pues casi que él es un personaje en los que más se implica, además de Rosa y Barrabás, que es el perro de Rosa, que dicen que era similar a un caballo. Pero la cosa con Pedro García, el padre, es que él tenía como el poder de hacer cosas como con la natural o ancestral, y hubo una crisis de hormigas, ¿cierto? Ya para conectarlo con el realismo mágico. Entonces intentaron con todo, con pesticidas, bueno, con el veneno para matar a las hormigas y nada se quitaba. Entonces llega y él dice, yo sé cómo quitarlas. Y bueno, dicen, pues ya que no hay nada que perder, hágale. Y él coge todas las hormigas en un trapito y se las mete al sombrero y dice, les voy a enseñar el camino para que se vayan. Y les va hablando hasta que vuelve y ya no hay ninguna hormiga. Bueno, entonces Esteban decide que no quiere volver a ser pobre y empieza a trabajar mucho en las Tres Marías, y ahí él se vuelve como el patrón más rico de todo el sector, ¿cierto? Él tenía la hacienda más grande, él tenía en la escuela, tenía un costurero ahí, y ahí se conoció con Pancha García, que fue como, entre comillas, la primera mujer de Esteban. Bueno, a ella la violó, pero ¿qué pasa? Con ella tuvo al único hijo. ¿Quién la violó, Esteban? Sí, él violó a Pancha. Y con ella tuvo el único hijo que se llamaba como él, Esteban, porque los hijos que tuvo más adelante se llamaban Jaime y Nicolás. Bueno, entonces él le llega un día una carta de Férula, que llega y dice, ve, nuestra mamá está muy enferma y yo le he cuidado toda nuestra vida, pero al parecer solo quiere preguntar por ti, que no se quiere morir sin verte. Bueno, él deja a Pedro II cuidando las Tres Marías y se va para la capital a ver a la mamá, que es doña Esther. Doña Esther pues lo vio y se contentó al verlo, porque ella dijo, bueno, pues qué bueno que estás bien, qué bueno que ya eres súper rico y toda la vaina, pero ¿qué pasa? Que quiero que te vuelvas un hombre serio, porque quiero verte casado y con hijos, ese es mi único deseo antes de morirme, para yo poder morir en paz. Y entonces él pues decide ir a la casa del Valle, o sea, de Nivea y de Severo, para ver si les queda alguna hija disponible, porque ellos tuvieron muchos hijos. Y entonces llegan y dijo, pues si me aceptaron antes como esposo para Rosa, ¿por qué no me aceptarían ahora para esposo de alguna otra hija? Y en lo que él iba a preguntar eso, y Férula estaba haciendo sus tareas de pues orar por los pobres, por los huérfanos, por las prostitutas y todo eso, doña Esther se quedó sola en la casa y se murió. Entonces, bueno, esa es otra casa en la que se murió otra persona, que fue doña Esther. Y entonces Esteban, bueno, en lo que Esteban estaba en las Tres Marías, pasó un cumpleaños de Clara. Clara seguía muda, intentaron de todo, le dieron, no sé, como medicamentos, intentaron asustarla, la nana la trataba de asustar mucho para que hablara, pero pues Clara nunca habló, porque fue decisión propia que no hablara, o sea, ella le invadió un vacío desde que vio a Rosa muerta, que dijo, pues para qué ya voy a hablar, ya me voy a quedar callada, hasta que en un cumpleaños ella llega y dice, 9 años después, me va a casar, y todo el mundo asombrado de que por fin habló, y que eso fue lo primero que dijo después de 9 años, le preguntaron, ¿y con quién? Y ella dijo, con Esteban Trueba, él es el prometido de Rosa. Y entonces todo el mundo quedó así todo asombrado, pero bueno, y dijeron, no, pues será que la niña pues apenas habló, wow, genial. Y entonces él va a la casa del Valle a preguntar si les queda alguna hija disponible, y le dicen, no, Ana se fue de monja, esta otra hija está enferma y el resto ya están casadas, solo nos queda Clara.
Y entonces llaman a Clara y Clara llega y le dice, yo lo estaba esperando. Y lo primero que ella le pregunta a él es, ¿usted se quiere casar conmigo? O sea, o usted vino para pedir mi mano. Y entonces los papás la regañan y le dicen, claro, usted como es de imprudente, ¿qué le pasa? Venga, usted, eso no se pregunta, usted conózcase con el man, no. Y entonces Esteban llega y le dice, no, no, mejor, a mí me gusta la gente que va directo al grano. Sí, Clara, yo vengo a casarme con usted. Bueno, y entonces ella dijo, bueno, yo lo sabía, chévere, hágale, nos casamos. Eh, y bueno, entonces esperan a que pase un tiempo prudente para enterrar a Doña Esther y todo el tiempo del duelo y eso, para cuando Clara y Esteban se van a casar. Y en la boda, Clara se comunicaba con espíritu, ¿cierto? Y ella tenía Barrabás y él siempre estaba pegadito a ella. Y en la boda ella no lo había visto y los espíritus estaban tratando de decirle algo todo el tiempo y ella los ignoró pues porque ese era un día de los más felices en su vida. Y ella los ignoró hasta que al final los escucha, ¿cierto? En un momento se decide escucharlos y llegan y le alertan que Barabás no está. Entonces ella se asusta y empieza a buscarlo y a gritar, Barabás, Barabás, no está. Cuando llega él y entra por la puerta con un cuchillo de carnicero enterrado. Y entonces Clara empieza a llorar mucho, mucho, porque pues Barabás era como su compañero, porque él fue una herencia, entre comillas, del tío Marcos, que es un hermano de Nivea. Él se murió, él era aventurero, ¿cierto? Trataba de innovar, se inventaba cosas muy raras y se veía aventurero hasta que un día pues lo cogió una enfermedad y se murió en un barco y lo dejaron con todas sus pertenencias en la casa de Nivea y Severo, que era la única casa que tenía como anclada al tío Marcos. Y bueno, Barrabás llegó y Clara se quedó con él para el resto de su vida hasta que Barrabás pues se murió en la boda de Clara. Y entonces esa fue la tercera muerte relevante en el libro. Y bueno, ya, ella se va a vivir al campo con Esteban. Bueno, ella se va a vivir a su casa con Esteban. Y ya ahí, pues, tiene a Blanca, que es su primera hija, ¿cierto? Clara, Esteban y Blanca van a unas vacaciones a las Tres Marías, que las habían dejado hace mucho tiempo, ¿cierto? Esteban no iba hace mucho tiempo. Y van a las Tres Marías y ahí Blanca conoce a Pedro III García, que es el hijo de Pedro II. Y bueno, se hacen súper amigos y todo eso. Y entonces ellas vivían con Férula, porque ya que se murió Doña Esther, pues Férula no tenía con quién vivir. Entonces se fue a vivir con ellos. Y Férula pues casi que tenía celos de que Esteban tuviera todo el tiempo a Clara. Entonces, porque Férula siempre estuvo cuidando de su mamá y como que al ver a alguien tan joven a quien podía cuidar, pues ella le daba todo su cariño. Y ella estaba peleándose con la nana todo el tiempo porque la nana cuidaba a Clara desde chiquita. Entonces, pues cierto, peleaban mucho. Y pasó el tiempo, seguían yendo a las Tres Marías, volviendo a la capital, perdón. Y en eso, hasta que Esteban se enojaba mucho con Férula porque ella cogía la mayoría del tiempo a Clara. Entonces Esteban casi ya no hablaba con Clara porque ella se metía en sus diarios para anotar la vida, hablaba con la mesa de tres patas, se iba con las hermanas Mora, se iba con Férula, leía el tarot, hablaba con los espíritus, hablaba con algún poeta solitario que se encontraba por la casa, pero ya casi no compartía con él. Entonces él la notaba como muy en las nubes. Hasta que un día, pues él se fue para las Tres Marías y Férula se quedó en la casa con Clara. Y Férula pues como que tembló. Bueno, no me acuerdo qué pasó, ¿cierto? Tembló y Férula se asustó porque ella podía no tener mucho miedo a otras cosas, pero a los temblores sí. Entonces ella fue y se metió en la cama con Clara y Esteban llegó antes por X o Y razón. Entonces llega y las vi así y ya Esteban era conocido porque era súper enojón, que era violento y todo eso, pero ya ese día explotó y echó a Férula de la casa. Pero él le dijo, usted no le va a faltar plata en lo que yo viva, porque pues aunque él está enojado con él ya desde siempre, desde que eran niños, él le dijo, desde que yo viva, usted no le va a faltar plata, pero la echó de la casa. Entonces ya Clara se puso a buscarla con todo el mundo porque ella quería a Férula casi como una hermana,
porque eso fue lo que le dijo cuando se conocieron. Tranquila, Férula, que usted y yo vamos a ser casi como hermanas. Vamos a ser como hermanas. Cuando usted se venga a vivir con nosotros. Y bueno, entonces transcurre la vida y Clara tiene a Nicolás y a Jaime, que son los gemelos de ella, son sus 2 hijos. Y Esteban pues se emberracó porque él dijo, pero yo quiero que se llamen Esteban. Y ella dijo, no, en mis visiones yo vi, igual que vi a Blanca, yo vi a Jaime y a Nicolás, que van a ser los gemelos. Bueno, los tiene y desde ahí no han visto a Férula en ningún rato. Y bueno, se van a las Tres Marías y la nana se regresa antecitos con Jaime y Nicolás. Porque Blanca se quedó con los papás allá en el campo porque estaba muy enferma y toda la cosa. Porque ella se enfermó a propósito para poder ver a Pedro III. Porque ella y él tenían una relación en secreto. O sea, se querían desde chiquitos, eran súper amigos, ¿cierto? ¿Te acuerdas que yo te conté que en la primera visita de Blanca ella fue al campo y se encontró con Pedro III? Bueno, desde ahí han sido súper amigos y todo el tiempo que van, pues se encuentran y toda esa vaina. Pero Blanca está como en un internado de monjas o algo así. Entonces ella se enfermó a propósito para poder ir a las Tres Marías y hablar con Pedro III y mantenerse ahí. Entonces se fueron en las vacaciones toda la familia para allá, para las Tres Marías, y ya era tiempo de que la nana se volviera con los 2 niños para la capital. Entonces ahí, apenas se devuelve, Clara un día ve en sus visiones y se preocupa mucho, se asusta, y llega y le dice a Esteban, va a haber un terremoto. Y él le dice, eso hay todos los días, Clara, deja de ser tan exagerada. No, pero es que esta vez van a haber 10.000 muertos. Y él les dije, pero si ni siquiera hay tanta gente en este país, ¿cómo van a haber 10.000 muertos? La tierra se va a partir en 2 y va a haber un terremoto tan fuerte que van a haber 10.000 muertos. Y bueno, él no le presta atención y hay un sitio muy relevante en la historia, en las Tres Marías, que es la orilla del río, ¿cierto? Que queda por las Tres Marías, porque ahí es a donde pasó lo de Pancha García y Esteban Trueba, que fue a la chica que él, entre muchas, a la chica que él violó de primeras. Y ahí Pedro III y Blanca se encontraban por las noches, ¿cierto? Ajá. Y entonces, el día del terremoto, Blanca se encerraba en el cuarto para irse por la ventana a encontrarse con Pedro, porque el papá pues obvio no aceptaba esa relación, ellos eran de clase alta y pues Pedro era el hijo de un trabajador de muchos años, de él. Entonces, aparte, Pedro estaba tratando de introducir ideas para que los campesinos hicieran como bueno, que estuvieran en contra del patrón. Y eso a ningún patrón de la zona le convenía, porque todos se iban a ir contra ellos porque no les pagaban ni el salario mínimo, ¿cierto? Entonces, bueno, en una de esas escapadas, Clara se asusta y ella dice, hoy es cuando va a temblar, y se va a buscar a Blanca. Y entonces empieza a tocar la puerta y se asusta, entonces sale y ve la ventana abierta y pues ahí entiende qué pasó, ¿cierto? Y ahí empezó el terremoto. Entonces empezó el terremoto, como ella vio, se abrió la tierra en 2 y para ese punto ya se habían muerto Nivea y Severo, porque el carro de ellos no tenía freno, ¿cierto? Entonces ellos lo que hacían era ponerle una piedrita acá y ese sistema un día no les funcionó y Nivea murió decapitada, Severo también murió y Clara encontró la cabeza de su madre con Férula, antes de que Férula pues se tuviera que ir de la casa porque se enlachó. Y bueno, entonces gracias a ese terremoto, Esteban quedó con todo el cuerpo destruido y fue Pedro García el viejo, quien le ayudó a reconstruir su columna, sus piernas, y el doctor Cuevas del príncipe, el que pues abrió a Rosa, le dijo, pues yo si hubiera sido usted, ni siquiera lo hubiera intentado, ese señor yo no sé cómo le hizo, pero usted lo logró dejar armado. Y entonces, bueno, en ese terremoto, la nana, que era una señora vieja, se murió. Le dio un ataque y se murió. Entonces se murió sola en la casa de la esquina de la capital. Y entonces, pues, ella nunca estuvo acompañada. Ella crió a un montón de hijos que no eran suyos, destinó la vida a servir en una casa que no era la suya, y después de todo murió sola.
Y eso es algo triste, ¿cierto? Porque la nana también era como un personaje muy, muy relevante en la historia, porque ella cuidó a Rosa, cuidó a Clara, cuidó a Blanca, cuidó a Jaime, cuidó a Nicolás. Ella cuidó a todo el mundo, pero casi nadie la cuidaba a ella. Y bueno, ya. Ellos regresan a la capital después de ese temblor. Bueno, Clara regresa a la capital después de ese temblor con ¿cómo se llamaba? Perdón. Con Blanca. Y entonces cubren la casa de la esquina, pues porque la verdad ya nadie vivía ahí, ya ni la nana estaba ligada a esa casa. Entonces cubrieron las muebles, entonces la limpiaron porque después del terremoto eso quedó casi que destruido. Y ahí estaban celebrando, no me acuerdo qué, con Jaime, Nicolás, Blanca, Esteban eh, y Blanca y Clara. Estaban celebrando algo cuando escuchan un tintineo de unas llaves, vete, qué raro. Y ven entrando a Férula a la casa y eso les asombra mucho porque dicen, ve, a Férula no la vemos hace como 10 años, ve tan raro. Entonces Férula lo que llega y hace es que va directo a Clara, la coge y le da un beso en la frente. Y Clara supo lo que pasó y el resto todavía no, y Férula se fue y Clara ahí supo qué pasó sin decirle al resto y nadie comprendía y llega Clara y dice, Férula se murió. Y entonces todo el mundo dice, ¿qué? No, ¿cómo así? Y Esteban llega y sale a buscarla. Porque tú te acuerdas que él había dicho que no le iba a faltar nada. Bueno, él le dejaba esa plata con un padre de la iglesia a quien confiaban mucho. Entonces él le dijo, cada mes usted me le va dando plata, ¿cierto? Y entonces se van directo para donde él. Y le dicen, Férula se murió. Y él, no, ¿cómo así? Si la última vez que yo leí el pago fue como hace 3 días. Yo la veía súper feliz, súper radiante. No, ¿cómo así? Si yo la vi hace poquito. Ella no está muerta. Dígame a dónde está, dónde vive, porque nadie sabía dónde vivía. Y el punto es que ella vivía como en unos saloncitos, en un conventillo, donde la gente básicamente iba a dormir después de que oraba todo el día, ¿cierto? Entonces fueron allí y le preguntaron a una vieja y ella dijo, ve, tan raro. No, yo a la señora no la he visto desde hace días. Y entonces le dijeron, bueno, pero ¿cómo abrimos la casa o qué? Porque Esteban empezó a tocar y la señora les gritó, ¡entre! Que la señora no tiene nada para robarle. Entonces básicamente entraron y hicieron un desastre. Cuando Clara entra, porque Esteban no quiso entrar, Esteban se negó a entrar, y Clara entra y pues se la encuentra tendida en la cama, muerta. Y entonces ella llega y le quita la peluca y ve que ella está extremadamente vieja, ¿cierto? Y ve que ella dice que sus 4 pelitos. Y pues ella llega y hace todos los rituales para que pues pudiera trascender, ¿cierto? La limpia, la lava, le peina su poquito de cabello, la, le echa, bueno, la maquilla, por así decirlo, y le pone su peluca de soprano, porque ya Férula utilizaba pelucas porque ya está muy vieja. Y bueno, así ya se murió. Y después de eso ya se acaba, creo que el capítulo, ya eso fue un resumen pequeño hasta donde yo me he leído el libro. Y bueno, ya lo que yo venía a hablar es la casa como símbolo, ¿cierto? Porque yo te he contado varias casas, de la casa de la esquina, de la casa de Doña Esther, o sea, de la casa Trueba, de la casa de Esteban con Clara y de las Tres Marías. Y bueno, ya al final de la casa donde se murió Férula. Entonces, ¿qué pasa? Estas son 5 casas que hicieron, casi en todas se murió alguien, ¿cierto? En la del Valle se murió, en la de la esquina se murió Rosa, en la de Esteban y la familia se murió Doña Esther, en la de Clara se murió esto, se podría decir que la nana y un poquito Barabá, ¿cierto? Porque se murió en la boda. Y esto en las Tres Marías, eh, casi se muere Esteban, y hubieron pues muchas muertes, ¿cierto? De trabajadores de ahí. Y ya en la última, pues a donde se murió Férula. Entonces yo hablan de la casa como símbolo porque siempre hay algo que habla de los espíritus. Y casi en todas, Clara tuvo algo que ver.
y Clara era la que más ligada estaba con los espíritus, porque ella interactuaba con ellos, hablaba con la mesa de las tres patas, bueno, interpretaba el futuro, entre muchas otras cosas. Entonces la casa es, aparte de que se menciona en el título, ¿cierto? Es obvio, pero la casa es lo primordial en esta novela, porque gracias en torno a la casa giran todos los sucesos. Y siempre tiene que haber un hogar, no, bueno, una casa, a donde sea que ellos vayan, al campo, a la capital, en todo lado, está en una casa, a donde sucede algo raro, algo extraño, una muerte, un temblor, bueno, una aparición de un fantasma, algo así. Entonces, esto siempre pasa algo malo en alguna casa. Entonces, para mí la casa como símbolo, pues aparte, la casa, digamos, hablemos de las Tres Marías, fue a donde Esteban decidió que él ya no iba a ser más pobre y que él iba a, gracias a todo ese esfuerzo que hizo en las minas, a darle la vida a Clara que le quiso dar a Rosa, bueno, en su momento, antes de que se muriera. Entonces Esteban hizo la hacienda más grande y reconstruyó las Tres Marías. O sea, alzó casi que un pueblo dentro de las Tres Marías porque tenía escuela, tenía costurero, bueno, tenía un montón de cosas. En la Casa del Valle es a donde Clara pues mostró sus primeras señales de que ella podía comunicarse con fantasmas, porque de una forma indirecta se menciona que Clara veía a Rosa como espíritu pues vagando por la casa, ¿cierto? Porque ahí fue donde murió. Esto, también ahí estaban conectados sus padres, porque Clara ya casi que la única familia con la que le quedaba era Blanca, o sea, sus hijos y Esteban, porque ya Ferula se había muerto, la nana, Nivea, Severo, Rosa, pues ya se murió como en los primeros 3 páginas del libro, ¿cierto? Entonces la casa es de lo que más se habla, porque siempre hay como un renacimiento, una unión o una muerte en las casas. Y la casa de los espíritus, o sea, la casa de la que se habla como la casa de los espíritus, según yo, es la casa de la esquina, porque en esa casa inició todo. Y esto, en el realismo mágico destaca algo que es también el tiempo cíclico. Y en este libro se empieza y se termina de la misma forma. Barabás llegó a la casa, a la familia por vía marítima, ¿cierto? Creo que acá dice eso textualmente. Y si quieres, pues en la última página, cuando Alba, que es la nieta de Clara, está narrando la historia, ella menciona, y todo comenzó así. Barrabás llegó a la familia por vía marítima. Entonces, eso se conecta mucho porque en esa casa también llevaron al tío Marcos cuando se murió. Y básicamente pasó todo, lo de la mudez de Clara, la proposición de Esteban y todo. Entonces, según yo, la casa de los espíritus también es la casa de la esquina. Pero para ya finalizar, ¿cierto? La casa como símbolo es fundamental para que todo se desarrolle, porque todo empieza en la casa de la esquina y en algún punto terminará en la casa de la esquina. Mucha historia, como la de Blanca y Pedro, la de Esteban y Pancha, la de Esteban y Pedro II, se desarrolló en las Tres Marías también, en la cual estaba la casa patronal, que es a donde se quedaban Esteban y Clara en los días pues, a donde iban a sus vacaciones y cuando se quedaban por periodos largos a vivir allá. Bueno, sí, ya, gracias. Okay. ¿Tienes alguna pregunta o algo? Pues no entiendo, sí, por qué lo llaman la casa de los espíritus, más que hay muertes, pero no hay espíritus, o sea, no, y tú hablas de una figura que es la casa de la esquina, pero pues sí, todos están relacionados porque son como familia o amigos o lo que sea, pero Familia. no entiendo dónde, o sea, a los espíritus realmente que se mencionan más allá de unos muertos. Bueno, a ver, como te mencioné al principio, Clara tenía
habilidades de comunicarse tanto con espíritus como con muertos, era evidente, o sea, ella podía ver el futuro, leer las cartas del tarot y todo eso, ¿cierto? Clara era como en la que más se manifestaba esa parte mágica, por así decirlo, esa parte de conexión espiritual con el mundo de los muertos. Entonces, cuando se muere Rosa, Clara se vuelve muda. Y en ese periodo de tiempo, ella se vuelve adivina, por así decirlo. Ella interpreta los sueños de otras personas. Entonces interpreta el sueño de su jardinero, el de muchas personas. Entonces, ella también podía ver espíritus, como los poetas que pasaban por la casa de ella y recitaban poemas. Bueno, eran espíritus, ¿cierto? Los espíritus también fueron quienes le anunciaron que Barabás no estaba. Esto de alguna otra forma también fueron quienes le anunciaron que Rosa, bueno, no que Rosa, que alguien se iba a morir y que iba a ser el muerto equivocado quien terminó siendo Rosa. El espíritu de Férula se manifestó y así ella pudo saber que Férula había muerto, porque ese fantasma, ese espíritu fue y todo el mundo lo vio. Era tan fuerte, por así decirlo, que toda la familia Trueba la vio. Entonces, Okay. pero el mensaje solo lo entendió Clara. ¿Por qué? Porque ella era la que más ligada estaba a ese entorno de los espíritus y a la casa en sí. Entonces la casa de los espíritus, según yo, se llama así el libro, porque ahí se manifestaron la mayoría de los sucesos importantes, empezando por ahí. Y las acciones de clarividencia de Clara eran más que todo allá, porque allá creo que también fue su primer encuentro con las hermanas Mora, que también eran como videntes. ¿A qué te referías con un muerto equivocado? ¿A qué se refiere en A el libro ver, muerto bueno, el equivocado? muerto Un muerto es equivocado. un muerto. No. A ver, Severo, que es el papá de Rosa y de Clara, estaba postulándose para el partido, para ser pues un político del Partido Liberal. Entonces él hace una fiesta porque a él como que lo aceptaron, ¿cierto? En un pueblo, pero él dijo, bueno, no importa que sea un pueblo por allá, a mí lo que me importa es poder ser de la política del Partido Liberal como siempre ha querido ser. Entonces a él le enviaron una comida y una garrafa de aguardiente. ¿Qué pasa? Esa garrafa era para Severo. Entonces Lo Clara... querían matar a él. Exacto, lo querían envenenar a él. Y cuando Clara dice, va a haber un muerto, pero será el muerto equivocado, ella, aunque no lo supiera en ese momento, se refería a Severo, que era a quien querían matar. Pero el muerto equivocado iba a ser Rosa, a quien terminan matando. Listo. Y bueno, sí, ya. Gracias. Bueno,